Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México y es 18 de diciembre de 2022 y hoy en Qatar, Argentina es campeón del mundo. Este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre te voy a mostrar y a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. Y vámonos rapidito porque tengo la intención de encapsular en estos primeros 10 minutos de video, que son los que publico en redes sociales, lo que pasó con la Reserva Federal y también lo que pasó con el Banco Central Europeo. Es sumamente interesante, a ver si me da tiempo. Comencemos con el sentimiento hacia el riesgo. La semana pasada te lo advertí, nos estábamos acercando peligrosa e irremediablemente a la época de Santa, a las vacaciones de final de año, y eso trae consecuencias importantes. No solamente es el hecho de que la acción del precio sea errática, en un momentito más te lo voy a explicar. No es solamente el hecho de que hayamos visto unos fake outs extraordinarios, por ejemplo en el mercado bursátil, a la distancia y desde un lugar seguro alcancé a escuchar el lamento de miles de traders que se quedaron encandilados para arriba y para abajo y luego para arriba otra vez y luego para abajo otra vez. Una verdadera locura. El punto no es ese. El punto es que en una semana normal, con un volumen normal, con una calidad de mercado normal, vemos, sí, ese comportamiento de yo-yo, pero con una magnitud más o menos predecible. Y para eso hacemos un análisis técnico, para que los gráficos nos digan de dónde a dónde puede recorrer el precio en el caso de un movimiento así. Por supuesto, con un volumen bajito, con una calidad pues bastante mala, lo que terminamos viendo es un yo-yo indecente, un yo-yo más bien animal. Te lo advertí la semana pasada, no me digas que no. Aún así, mis gráficos se ven bastante ordenados, pero eso ya tiene que ver con otras cosas. Ahora, ¿qué fue además lo que ocurrió con el sentimiento? La aversión no lo suelta. Ya sé que hay analistas que dicen que el apetito está aquí. No, no, no. Son olas de apetito y eso te lo he explicado no desde hace una semana, te lo he explicado desde hace varios meses. El apellido del sentimiento, en este momento al menos, sigue siendo el de la aversión. Y además estamos viendo algo que pues a las nuevas generaciones les sorprende un poco, pero es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Esta no es la primera vez que yo lo veo. Los bancos centrales pareciera que están manufacturando, están fabricando una recesión para poder controlar la inflación. Mira, aquí yo no voy a decir si eso está bien o eso está mal. Lo único que estoy diciendo es que pareciera que los bancos centrales están obstinados, ya no solamente desde una perspectiva saludable, en seguir subiendo sus tasas de interés, cueste lo que cueste. Por supuesto, el costo mayor para las economías es la inminente recesión. Y si luego de pronto tienen algunos pequeños vestigios de buenas pistas, tienen algunas señales por ahí espolvoreadas de que el panorama no es tan grave, pues se animan todavía más. Y eso fue lo que vimos, tanto con la Reserva Federal como con el Banco Central Europeo. Ambos bancos centrales mostraron una cara extraña. Ya se supone que habíamos llegado al techo de la inflación, ya se supone que estábamos mucho más tranquilos, ¿no? Pues salió Powell del lado de los Estados Unidos y luego la señora Lagarde disfrazada de Santa Claus a decir un mensaje completamente inesperado y en el caso del Banco Central Europeo innecesariamente hawkish. Del lado de la Reserva Federal, comencemos por ahí, es curioso porque el anuncio debió de haber sido hawkish. Sin embargo, el mercado no se tragó el cuento, cosa que hubiera pasado en cualquier momento del año, ¿de acuerdo? Pero ahora, con un volumen mucho más bajo y como dije, con una calidad más bien terrible, los movimientos fueron espectaculares en muchos de los casos. Lo primero que tienes que saber es que antes de la Reserva Federal la lectura inflacionaria de los Estados Unidos de hecho fue bastante baja, lo que comenzó la volatilidad, la gente comenzó a vender dólares americanos, la ola de apetito llegó, ¿sale? Pero luego viene la Fed, sube sus tasas 50 puntos base, dejándolas en 4.50 para liderar el tablero de los bancos centrales en este momento, y sale con su dot plot que ya rompió el umbral del 5%, la media está en 5.1% si no mal recuerdo, el dato anterior era 4.6%, la media, Hay oficiales que la
ponen arriba del 5% significativamente, ¿de acuerdo? En el umbral del 5.5%, pero la media es 5.1. Entonces, se supone que eso es hawkish, porque le hacemos caso al dot plot, porque el adagio, desde que yo me acuerdo, el adagio es don't fight the Fed. Terminas perdiendo, es como pelear contra el casino, no peleas contra el casino. Y sin embargo, el mercado se montó en su caballo y le está dando pelea en este momento. Las apuestas de los Fed Fund Futures dicen que la tasa terminal va a quedar en 4.8, o sea que les faltan 25 puntos base, nada más. O sea, el mercado está apostando en contra de la Reserva Federal. Claro que habrá que ver si eso perdura, sobre todo cuando regresemos ya en 2023 y el mercado de verdad empiece a operar en función de la información acumulada para ese momento. ¿Qué otra cosa te tengo que decir? Para diciembre de 2023, los Fed Fund Futures apuestan que la tasa estará en 4.32%. Ese es el promedio. ¿Esto qué significa? ¿Que en 2023 van a cortar tasas? Ya no entiendo nada, este mundo está muy loco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que el forecast para la reunión de febrero es el 1 de febrero, no habrá reunión en enero. Tiene que ser un hike de 25 puntos base y en marzo se acabó, se cierra el grifo. Vamos a ver, porque eso es lo que el mercado está apostando en contra del dot plot. La próxima semana hay GDP, datos de crecimiento, nadie los va a voltear a ver evidentemente porque estamos de vacaciones. Vámonos con el gráfico. Nada en el gráfico semanal, bajó, subió y ahí se quedó. Y en el gráfico diario vemos que la zona de resistencia ante soporte funcionó otra vez a la perfección y de acuerdo a mi plan y a pesar de la volatilidad desquiciada y el comportamiento errático que vimos. El euro se fue a la luna, picoteó la resistencia semanal, ya no se animó a romper y ahorita te explico por qué. El Banco Central Europeo subió sus tasas 50 puntos base, las dejó en 2.50, pero el tono, como te dije, fue innecesariamente hawkish. Sale Lagarde con gorro de Santa Claus, esto es una metáfora, no es de verdad, ¿ok? No salió con gorro de Santa Claus, es un decir, pero es que dijo, cualquiera que piense que este es un pivote está equivocado. Esperamos aumentar las tasas a un ritmo de 50 puntos base por un periodo de tiempo. O sea, checa el nivel de hawkishness de la señora Lagarde, pero todavía tuvo energía para añadir que tenemos más terreno que cubrir, y esto en relación a la comparación con la Reserva Federal de los Estados Unidos. En otras palabras, si a la Reserva Federal le faltan 75 puntos base para llegar a la tasa terminal, ¿qué nos quiso decir Lagarde? ¿Que al Banco Central le faltan 100? Pues esa es la traducción, aunque JP Morgan dice que al Banco Central Europeo solamente le faltan 75 puntos base para llegar a 3.25%. Es muy interesante porque luego, ya que analizamos las cosas, el euro se fue a la luna, pero ya que analizamos las cosas, en realidad Cristina no fue tan santa, fue más bien Scrooge. ¿Por qué? Porque hacer esto en medio de una economía que está batallando con los precios de la energía, pues parece un suicidio en términos de crecimiento. Y aquí es en donde viene esto que hemos visto históricamente. Pareciera que el Banco Central Europeo quiere una recesión. O sea, su tarea es la estabilidad, pero sabe que para alcanzar la estabilidad probablemente hay que desestabilizar el mercado del todo, la economía del todo. Y aquí algo muy importante, y te lo dije en otro momento, parecía que el Banco Central Europeo era el sensato y de pronto ya se puso la máscara del hike. De verdad que es curioso. Lo cierto es que el forecast inflacionario para 2024 es de 2.8. ¿Qué significa? Significa que no van a poder con la inflación bajarla al 2% como se supone. El quantitative tightening comienza en marzo. O sea que muy hawks no están siendo, ¿de acuerdo? La próxima semana, una semana sin anuncios, obviamente. Y desde el gráfico diario, aquí te muestro cómo la zona de resistencia diaria obviamente se dio. El jueves hizo la retracción, se fue a la luna y ahí viene para atrás otra vez. Hasta aquí, lo logré. Hasta aquí, euro y dólar americano. Nos vamos con el resto de nuestro análisis técnico, plan de trading, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?